Sí. Bueno, pues buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros les vamos a hablar del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Somos Estela Chino Ríos, Cecilia Maldonado Lira y su servidor Ricardo Sabás. Siguiente, por favor. Históricamente, como tal, el síndrome de insuficiencia respiratoria, sabemos que la fisiopatología es compartida con el síndrome de insuficiencia respiratoria neonatal, como desde un principio se le conocía, enfermedad por membrana hialina. ¿Quién le dio, quién acunó este nombre, este término? Pues fueron los doctores David Ashbrook, Bigelow, Thomas Perry y Bernard Levine. Estos médicos, en un artículo publicado en 1967 titulado Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults, fueron los primeros en decir, pues, en dar este nombre, ¿no? Y pues si se fijan, lo menciona como síndrome de dificultad respiratoria en adultos. Y bueno, ahorita les voy a hablar más de los 12 pacientes a los que estudiaron, a los que incluyeron en el estudio, pero previamente también se conocía con otros nombres. Desde la Segunda Guerra Mundial le conocieron como pulmón de choque o pulmón húmedo. A partir de la Guerra de Vietnam, algunos soldados estadounidenses que tenían afección pulmonar o tal cual el síndrome de dificultad respiratoria aguda, por muchos químicos que utilizó Estados Unidos contra cultivos vietnamitas y como un arma biológica realmente, pues a ellos mismos también resultaron afectados y se le conoció como pulmón de Da Nang a muchos de estos soldados que regresaron con esas afecciones. También síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, también se le llegó a llamar así. Y por último, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es como el término que estos médicos acuñaron en 1967. Siguiente, por favor. En este estudio que publicaron estos 5 doctores, de una muestra de 297 pacientes, solo 12 fueron incluidos en el estudio y con múltiples afecciones que desencadenaron esta insuficiencia respiratoria, característica por un patrón clínico que incluye disnea severa, disnea severa, taquipnea, cianosis refractaria al oxígeno, a la oxigenoterapia, pérdida de la compliancia pulmonar e infiltrado alveolar difuso visto en radiografía de tórax. Entonces, esta descripción pues realmente concuerda con la descripción actual que tenemos del síndrome. Entonces, ellos lo que quisieron descartar, pues en ese tiempo mucha gente atribuía estas causas a una insuficiencia cardíaca congestiva o a otras alteraciones como cor pulmonar o que derivaban de un problema cardíaco, pero ellos dijeron, pues no, hay algo más. Si se fijan aquí en esta tabla que tenemos a la derecha, en el extremo derecho, la fila derecha, tenemos sobrecarga hídrica. Ellos identificaron sobrecarga hídrica en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes, de los cuales a 5 se les midió la sobrecarga y resulta que muchos en ese tiempo hubieran dicho, esto es insuficiencia cardíaca congestiva, ya no hay que moverle. Pero si se fijan, es de los 5 pacientes a los que le cuantificaron la sobrecarga hídrica, 2 eran politraumatizados, uno tenía una herida de escopeta en el abdomen, uno pancreatitis aguda y otro por ingestión de drogas, posible aspiración, posible neumonía viral. Entonces,
indagaron más y midieron la acidosis, hipotensión y están la etiología de los dos pacientes. También hubo daño torácico, contusión pulmonar, neumonía viral, que también fue un diagnóstico presuntivo seguido, más bien frecuente en estos pacientes. Guillain-Barré, trauma múltiple, politrauma, que fue bastante frecuente. Y a partir de la monitorización de estos pacientes, del tratamiento con corticosteroides y con la terapia de presión positiva al final de la expiración de 5 a 10 centímetros de agua, ellos pudieron clasificar, delimitar este síndrome utilizando, fíjense, estos ventiladores que tenemos aquí a la izquierda, ventilador Bennett PR2, que se utilizan en los 60s, y pues nada que ver, ¿no? Con la tecnología que contamos actualmente, pues la tenían más difícil, pero lo que ellos pudieron concluir y se sigue usando actualmente y sigue siendo, pues fue un avance grandísimo. Ese artículo fue muy preciso y muy bien redactado, todo su estudio. Pues a partir de ahí se derivó muchísimo campo de estudio de la insuficiencia respiratoria y como tal del síndrome. De hecho, como dato curioso, en el 67, pues realmente ellos publicaron el título a nombre de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, porque pues también teníamos la membrana hialina en los neonatos, y como ellos vieron membranas hialinas en 7, de estos 12 pacientes, 7 fallecieron, y en los 7 encontró membranas hialinas. Entonces dijeron, pues bueno, hay que mencionar del adulto, pero en el 87, en una reunión en donde el doctor David Ashbrook volvió a hablar del tema, dijo, perdón, cambio la A de adulto por A de agudo. Entonces quedó como síndrome de dificultad respiratoria aguda, en vez de respiratorio del adulto. Y siguiente, por favor. Okay. Bueno, ahora vamos con las definiciones. Empezamos con la definición de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o SIRA. Y esta es una definición, la que les puse acá, que maneja el IMSS en su página oficial. Entonces lo maneja o lo define como una enfermedad pulmonar aguda, inflamatoria y difusa que condiciona incremento de la permeabilidad vascular con el consecuente paso del líquido y su acumulación en los alveolos, lo que causa una hipoxemia. Entonces empezamos con el primer término, que es la hipoxemia, que es como la piedra angular de, de la insuficiencia respiratoria aguda. Y bueno, a ver. Entonces esa es la definición del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ahora aquí les puse dos definiciones más que encontré en dos artículos diferentes de insuficiencia respiratoria aguda. O sea, no el síndrome, sino de la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, se define como la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir con el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Y otra definición aquí es presencia de una hipoxemia, y la hipoxemia nos la van a definir como una presión arterial, presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio en reposo a nivel dermal y respirando aire ambiental, acompañado o no de hipercapnia. Y aquí la hipercapnia pues nosotros sabemos que es una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, aquí está pues la hipercapnia sí es como la acumulación de dióxido de carbono en nuestras arterias por la dificultad del traspaso del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Igual la hipoxemia es una disminución del oxígeno en nuestras arterias, por lo mismo, la dificultad de este intercambio de gases. Y la hipoxia como tal es la dificultad de llevar oxígeno ya a nuestros tejidos y a nuestros órganos. Entonces es la diferencia de hipoxia e hipoxemia. Hipoxemia es específicamente en la arteria e hipoxia es en lo demás, o sea, ya cuando lo llevan a los demás
órganos y tejidos. Y pues aquí les puse también lo de las dos que son importantes, que pues ya se los dije, ¿no? Presión arterial de oxígeno. Estas dos las vamos a medir pues con una gasometría, pero después vamos a hablar de eso. Y ahora vamos con la fisiopatología. ¿Qué vamos a tener en este síndrome? Tenemos tres fases principalmente. Ya lo mencionarán más adelante mis compañeras en cuanto a la definición de Berlín, del CIRA, pero una de las características de ese síndrome es que el cuadro clínico agudo no debe de empezar 7 días, o sea, tiene 7 días para empezar después de la lesión inicial o del factor desencadenante inicial, ya sea la infección, ya sea una aspiración gástrica, politrauma, quemadura, y tiene estos 7 días y lo que va a dar esta sintomatología aguda es la fase exudativa, donde va a haber mayor mortalidad también. Es la fase aguda también, por así decirlo. Hay una fase fibroproliferativa, donde va a durar aproximadamente 7 a 21 días, y una fase fibrótica o de cicatrización que dura después de 21 días, después de la fase proliferativa. En la fase fibrótica depende mucho de 3 factores: del sistema inmunológico del paciente, de la prolongación del cuadro, igualmente si no recibió ningún tratamiento o si fue muy agresivo el factor desencadenante del síndrome. Entonces, si se tarda mucho la fase proliferativa, les digo, también es fibroproliferativa, pero puede llegar a esta producción de fibra en exceso y como una cicatriz en la piel. Si tenemos una cicatriz que es que se vuelve a abrir, una herida que se vuelve a abrir múltiples veces, pues ya no va a cicatrizar, es bonito, ¿no? De una manera estética, por así decirlo, y va a terminar en una cicatriz hipertrófica o cicatriz queloide, que es un cúmulo de fibra muy duro, muy pues irregular en la queloide, que ya no tiene pues forma, no tiene delimitación, y esto es más o menos parecido a lo que pasa en un en un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria, por lo mismo, por el múltiple estímulo dañino y por el prolongamiento de esta fase resolutiva, aunado a un sistema inmunológico un poco deficiente o una lesión muy severa. Entonces, 3 palabras particulares o que nos van a dar clave en estas 3 fases. Fase exudativa, hablamos de inflamación. Fase proliferativa, reparación, o sea, producción de fibras de colágeno, elastinas, matriz extracelular en el espacio extracelular, en el intersticio alveolar, y una fase fibrótica, cicatrización. Inflamación para la fase exudativa, reparación para la proliferativa y cicatrización en la fase fibrótica. También, pues, muy de la mano a la fisiopatología, tenemos que saber qué es lo que está causando, pues, nuestro cuadro, y tenemos una mnemotecnia NICE, muy nice, que con estas 5 letras tenemos de la más frecuente a la menos frecuente. Primero, pues neumonía por un agente infeccioso, principalmente viral, pero también sabemos que, por ejemplo, la principal causa de neumonía bacteriana en Estados Unidos, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pues neumonía por infección. A, de aspiración gástrica, muy frecuente en segundo lugar, y inhalación de gases. C, de contusión o trauma pulmonar, y E, de embolia pulmonar. Estos son los desencadenantes directos, pero también tenemos desencadenantes indirectos que también nos pueden causar este cuadro. Si recuerdan en la tabla de los 12 pacientes del estudio de los doctores que definieron este síndrome, habían pacientes con politrauma, con heridas de armas de fuego, con pancreatitis aguda, y esas son las causas indirectas. La más frecuente es politrauma, también tenemos pancreatitis aguda, quemaduras, y
Y me está faltando una, pero... pues, por ejemplo, veíamos que Guillain-Barré también estaba asociado a un paciente, pero pues realmente que sea una causa, pues está en cuestión, pero de las indirectas, esas son las principales. Quemadura, politrauma y, y pancreatitis aguda. Aquí les pongo unas imágenes para que recuerden neumonía, una infección, aspiración gástrica. Aquí, ¿por qué tengo este personaje naranja? Busqué imágenes de agente naranja porque les quería hablar del agente naranja, que tiene que ver mucho con el pulmón de Danang. Pues me salió este individuo, ¿no? Entonces ahorita les voy a hablar un poco de eso, pero para que recuerden un poco de que la inhalación de gases puede desencadenar el síndrome, les hablaré del agente naranja. C de contusión pulmonar directa y E de embolia pulmonar. Contusión, recuerden que también el politrauma puede causarlo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el agente naranja? Pues resulta que, recuerdan que les hablé del pulmón de Da Nang, de la guerra de Vietnam. Pues Estados Unidos dice y jura que ellos, cuando soltaron este agente químico muy, muy tóxico, de hecho se dice que el tetracloro dibenzodioxina es la sustancia tóxica más creada por el hombre, y ellos argumentan que lo crearon para primero destruir los cultivos de los vietnamitas que se refugiaban en la selva y pues para privarlos, ¿no?, de comida, una estrategia que se ha usado en la guerra desde hace mucho tiempo y que realmente pues no pensaron que iba a tener tantos estragos en la salud de los vietnamitas. ¿Y qué es el agente naranja? Primero, pues es una mezcla de dos herbicidas, de dos agentes que uno todavía se usa mucho y de hecho es el herbicida más usado en Estados Unidos. Es el es el ácido diclorofenoxiacético y este sigue usando mucho, se sigue usando mucho y se mezcla con el ácido triclorofenoxiacético. ¿Y qué pasa? Resulta que la empresa que fabricó este, este agente naranja para Estados Unidos, pues se dio cuenta de que dejándolo ebullir mucho tiempo se formaba el tetraclorodibenzodioxina, que es muy, muy, muy tóxico, cancerígeno, ¿cómo se me fue esta palabra? Es potencialmente teratógeno y cancerígeno. Aquí una imagen de un niño con estragos de la agente naranja. Siguiente, por favor. Y pues hoy en día todavía, primero, pues a la gente que recibió esta exposición a la tetraclorodibenzodioxina, pues padeció de este síndrome y pues la mayoría de sus hijos y niños que estuvieron expuestos a este agente naranja, pues hoy en día siguen teniendo muchas, pues, bueno, más bien los que nacieron, pues tuvieron muchas malformaciones y pues nada más como un poquito histórico también. Siguiente, por favor. ¿Qué vamos a tener en la primera fase o fase exudativa de este síndrome? Vamos a tener un daño. Este daño puede, primero, pues, desprender el epitelio bronquial. Por eso a la neumonía también se le conoce como bronconeumonía, se afecta a los bronquios. El principal factor, el principal causante de esta etapa son los macrófagos alveolares, específicamente los M1, que como sabemos son la sección inflamatoria de los macrófagos, son los que atacan, que van a empezar a la percepción del daño. Estos macrófagos alveolares liberan TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, que es dependiente de la 1 beta, 8, quimiotáctica de neutrófilos, y pues empieza a haber inflamación, vasodilatación y edema. Aquí, como podemos ver, el daño también es en los capilares alveolares. Entonces hay extravasación de estos capilares en exceso al espacio
intersticial, hay edema en el alveolo y por esta misma quimiotaxis vienen otras células inflamatorias, principalmente neutrófilos, que también, pues, la NET, el mecanismo de defensa de los neutrófilos, que liberan su contenido nuclear para atrapar patógenos u otros agentes, leucotrieno beta 4, especies reactivas de oxígeno, elastasa, bueno, la acción de la elastasa o mieloperoxidasa que forma estas especies reactivas de oxígeno, y pues una exudación, una fase de exudación muy fuerte, y tenemos 6 puntos clave para resumir esta fase. Hay una reacción inflamatoria difusa en el alveolo y en el espacio perialveolar, edema intersticial y alveolar, desprendimiento del epitelio bronquial, daño a la membrana basal, que esto es muy importante porque, como sabemos, en el alveolo tenemos dos tipos de células de epitelio alveolar, en neumocitos tipo 1, que son los más frecuentes, pero son los que cubren la mayor parte del alveolo, y los neumocitos tipo 2, que se pueden diferenciar en neumocitos tipo 1 y que producen el factor surfactante pulmonar. Cuando tenemos un daño en la membrana basal, pues es como cortarle la raíz al pasto o a cualquier otra planta, pues claro que se va a debilitar o se va a morir si es que no logra recuperarse como debe de ser, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando ocurre este daño en la membrana basal y se empiezan a debilitar, empieza a haber apoptosis y necrosis de los epiteliocitos alveolares tipo 1, pues se forman espacios entre el intersticio alveolar y el contenido del alveolo, y los cadáveres de estos neumocitos tipo 1 son los que posteriormente vamos a ver en la radiografía como las membranas hialinas, cuando el daño ya es muy extenso. Entonces, va a haber apoptosis y necrosis, como les digo. Y siguiente, por favor. El pulmón blanco, como también a veces se le conoce a esta exudación bilateral de los pulmones, o puedes ver las opacidades, que también le dicen pulmón vidrio deslustrado o vidrio despulido, creo que también le conocen así, y pues es representativa de la fase exudativa de un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y algo que también nos van a comentar más adelante, pues un requerimiento para poder dar este diagnóstico según los criterios de Berlín es que sean opacidades bilaterales difusas compatibles con edema pulmonar, porque sabemos que los podemos confundir con otros diagnósticos diferenciales y pues no descartar derrames pleurales, atelectasias, nódulos o masas. Siguiente, por favor. En la fase proliferativa y en la fase fibrótica vamos a tener, primero en la proliferativa, se va a intentar reparar el daño agudo que causó la fase exudativa. ¿Cuáles son los macrófagos que se especializan en la reparación? Los macrófagos M2. Los mismos M1 van a producir señales, moléculas de señalización que activan a los macrófagos M2, y ya cuando hay varios macrófagos M2 activos y haciendo todas sus funciones, por ejemplo, liberando factores de crecimiento, y pues factores de diferenciación de fibroblastos y otras células que influyen en la reparación, los mismos macrófagos M2 le van a decir con moléculas a los M1 que ya está su trabajo, que ya estuvo, y los van a desactivar con una retroalimentación para que ellos hagan su reparación. Entonces, los macrófagos M2 igualmente van a estimular a los neutrófilos a que fagociten células apoptóticas y residuos de todo el daño que se ocasionó, y va a haber un restablecimiento de las uniones adherentes entre los epiteliocitos tipo 1, y se va a formar la barrera entre estos epiteliocitos, tanto con los 1 como con los 2, porque sabemos que no debe de pasar nada más que el intercambio de gases entre el alveolo y el endotelio
el endotelio capilar. Se fijan aquí, no me gustó mucho este esquema porque se ve muy separado, ¿no? Pero sabemos que entre el alveolo y el endotelio, o sea, está el epitelio alveolar, la membrana basal del alveolo, la membrana basal del endotelio capilar y el endotelio capilar. Y pues el espacio es prácticamente, es un espacio virtual. Ahí lo único que pasa es difusión de gases por lo delgado que es este espacio y pues por ende es muy frágil, muy dañable. Entonces en esta etapa va a haber una regeneración del endotelio capilar, del epitelio alveolar, proliferación fibroblástica, formación de matriz extracelular y proliferación. Recuerden que les decía que los neumocitos tipo 2 son los más frecuentes y estos mismos se pueden diferenciar en neumocitos tipo 1 cuando se requiera. Entonces, toda esta reparación es en la fase proliferativa. ¿Y qué pasa cuando esta fase dura mucho, el ataque es persistente o hay una inmunodeficiencia y los macrófagos M2 y los neutrófilos pues no están funcionando correctamente, no están produciendo, por ejemplo, el factor de crecimiento transformante, factor de crecimiento derivado de plaquetas que estimulan toda esta reparación y el daño sigue y sigue y sigue, pues como lo que les decía de una cicatriz que seguimos molestando mucho, pues estimulamos fibrosis y tenemos una fase fibrótica en donde vamos a tener residuos de membranas basales que intentaron recuperarse, pero pues no se logró. Por ende, pues ya no van a haber neumocitos tipo 2 productores de surfactante pulmonar, edema intraalveolar persistente. No sé qué pasó, espérenme. Permítame. Bueno, ¿siguen viendo mi pantalla? Se me trabó. No. No, No se te ve. se dejó de ver. Ok, espérenme, ya lo arreglo. Es que no la apago desde ayer. Entonces me traba un poquito a veces. O si quieres me la puedes mandar, Slish, y ya yo la presento. ¿Sí? Espérame, a ver si puedo. Tengo una pregunta mientras pueden corregir sus problemas técnicos. Bueno, dos. La primera es, ¿tienen clase de geriatría? No, Doc. No. No. Y la segunda, ¿cuántos tipos de insuficiencia respiratoria aguda hay? ¿O cómo se clasifica? En la clasificación de leve, severa y moderada. Leve, moderada y severa. ¿No? No. Esa es la clasificación del CIRA, Ajá. del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ah, o habla de la No. hipoxémica. Ah, esa, sí. Ah, sí, la voy a ¿La mencionar. vas a dar? Sí, sí, le voy a dar. Ah, bueno, órale. Dile a Cecilia que te ayude y le subo el punto que le quité antier. Y voy a pasárselos porque no puedo. Sí, pero porque sí, amiga, mándame. ¿Qué pasó, mi chavo? ¿Se puede o no se puede?
Sí, ya va, Doc, ya la tengo. Sí. Perdón, es que no se mandaba. O sea, tardó mucho en mandarse. Listo. Como les decía, en la fase fibrótica tenemos 4 aspectos que son casi de ley, que vamos a tener muy de ley, bueno, ya lo dijo, como muy probable de que ocurran. En esta etapa es cuando necesitaremos ventilación mecánica casi de ley en casi todos los pacientes. Va a haber una deposición extensa y muy abundante de matriz extracelular. Y pues como les digo, el espacio es un espacio virtual. Imagínense con toda esta fibrosis perialveolar, pericapilar, pues cómo va a haber una difusión por toda esa fibra, por todo ese tejido duro, ¿no? Entonces, de hallmarks, va a haber un daño irreparable a la membrana basal, una reepitelización retardada que va a derivar en esta fibrosis alveolar e intersticial. Y pues ya aquí es cuando el daño es muy severo. Bueno, voy yo, pero no se ha movido la diapositiva. ¿O ustedes sí ya ven la de diagnóstico? Bueno, no se preocupen, No. al fin ya se acabó nuestro tiempo. Oh, Bien. pero sí voy Seguimos. a mencionar Del vidrio delustrado, despulido, cómo hay una fase exudativa, luego una fase proliferativa y por último la cicatrización o fibrosis, así tal cual se está presentando la neumonitis o neumonía por COVID. Entonces, lo que ahorita su compañero decía en cuanto a que se hace necesaria forzosamente la intubación o el manejo avanzado de la vía aérea cuando el paciente progresa o está generando un proceso fibrótico, también es importante. Y algo que también es muy importante es que el paciente con neumonitis o neumonía por COVID está bien, de repente, bueno, está bien relativamente en cuanto a que satura al 90% con oxígeno suplementario y de repente entre los primeros 1 a 7 días se empeora el paciente y hasta se muere, ¿no? Y eso explica por qué la primera fase es de 1 a 7, después de 7 días y por último la fibrosis. Entonces todo eso es importante que lo aprendan, que lo sepan, porque así es como se está comportando el COVID, que es la enfermedad del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es la enfermedad que ahorita o en el futuro va a explicar el por qué el paciente presenta las etapas de un síndrome de dificultad respiratoria aguda.